Antes de publicar nuestra aplicación en Marketplace, tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones de diseño a la hora de diseñar aquellos elementos finales de la aplicación, como puede ser, por ejemplo, los tiles que van a aparecer en la pantalla de inicio de Windows Phone 7, o por ejemplo los iconos que aparecen en la lista de aplicaciones, o incluso también los propios diseños de nuestras aplicaciones en cuanto al tema de cómo nosotros manipulamos el margen de los controles, del grid, de nuestra página de Silverlight. Y es que toda esta serie de recomendaciones que os voy a dar son sobre todo útiles de cara a rematar nuestra aplicación y a subirla a Marketplace. Cuando yo estoy haciendo una aplicación para Windows Phone 7, si os fijáis voy a crear un proyecto simple, un Windows Phone Application, ¿vale? Cuando yo creo un proyecto para Windows Phone 7 en Silverlight, siempre voy a tener tres imágenes dentro de este proyecto que van a ser las que corresponden al tile que aparecería en la pantalla de inicio de Windows Phone 7 cuando anclamos nuestra aplicación en la pantalla de inicio, que sería en este caso este background.png. Luego tenemos un application icon.png que va a ser el icono que va a aparecer en la ventana de aplicaciones en nuestro teléfono. Y luego tenemos un splash screen image.jpg. Estas tres imágenes que veis aquí, son imágenes base y hay que sustituirlas por las imágenes finales que vayamos a incluir en nuestro proyecto. Por ejemplo, la Splash Screen Image, que simplemente es esta imagen que veis aquí ahora mismo, es una imagen en gris con un relojito en blanco, es la que se carga por defecto en nuestra aplicación nada más lanzarse la aplicación. Durante el evento de carga de la aplicación, pues se lanza este Splash Screen y mientras se carga por detrás la página principal, pues se mostraría en pantalla. Y una vez que termina de cargarse la página principal, el mainpage.xml, pues se quitaría este splash screen. Nos viene en formato JPEG porque es una imagen que no tiene transparencia, es una imagen totalmente sin canal alfa y es de tamaño de 480 píxeles de ancho por 800 de alto. Deberíamos nosotros siempre de sustituir esta imagen por la nuestra antes de subir la aplicación a Marketplace. Luego tenemos dos iconos, el background.png y el application icon.png, que son los que se colocan en la pantalla de inicio y en la pantalla de aplicaciones respectivamente en el teléfono. También son imágenes que en este caso van a tener un componente alfa, van a soportar transparencia, es por ello que vienen siempre en PNG. Y lo que voy a dar es una serie de recomendaciones de cómo generar estos tiles o estos iconos para que vuestra aplicación se vea correctamente dentro del teléfono. Y es que cuando nosotros estamos diseñando estos tiles, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos influyendo que estamos volviendo otra vez a errores muy comunes. No porque nosotros queramos, sino porque hasta ahora cualquier aplicación que hacíamos, por ejemplo, para un Windows Mobile o para un Android o para un iPhone, pues tenían unos estilos que ahora mismo no son acordes con el diseño de Metro, que es el que tenemos en Windows Phone 7. Por ejemplo, hay que intentar evitar una tipografía 3D en la que tengamos letras tipo word art. Se busca simplemente una tipografía simple, clara, concisa, como la que tenemos, por ejemplo, en Metro, como por ejemplo ese 2 que veis ahí con el teléfono. Hay que evitar iconos o fondos con gradientes, con relieves, con sombras, con iluminaciones, con bordos redondeados, es decir, todo lo que normalmente adornaría cualquier tipo de control o cualquier tipo de botón en cualquier otro teléfono que no sea Windows Phone 7, hay que intentar evitarlo, ¿vale? Hay que buscar algo que sea claro y sencillo. Hay que evitar también fondos blancos o fondos negros dentro de nuestros tiles, ya que, por ejemplo, si yo pongo el tema de fondo del teléfono de color blanco y mi tile es de color blanco, pues mi tile no se va a ver en pantalla, directamente aparecerá en blanco y se verá un espacio ahí en mitad de toda la lista de aplicaciones. Al igual que también pasa con el negro. O incluso también intentar que no entren en conflicto los colores que yo voy a utilizar con los temas, como luego veremos. Los iconos que sean descriptivos, no que sean iconos ambiguos. Por ejemplo, tenéis ahí en el ejemplo una flecha hacia la derecha, podría llevar al usuario a una confusión, pues él a lo mejor interpreta que dando esa flecha pues la pantalla se desplaza hacia la derecha, cuando realmente lo que significa es entrar dentro de la aplicación. O por ejemplo que el icono no sea descriptivo, como el caso de una estrella o un círculo o una cruz, ¿vale? Hay que intentar hacer que la iconografía o las imágenes que aparecen que sean descriptivas de la aplicación.
Y por último, utilizar o intentar utilizar un fondo transparente con iconos coloridos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se debería diseñar un tile para una aplicación nuestra y nos dicen, por ejemplo, que utilizamos un color de fondo que represente a nuestra marca, lo que sería el branding de nuestra empresa o de nuestra aplicación, ¿vale? En el cual, pues simplemente ya con ver esa combinación de colores enseguida nos asocian. Un claro ejemplo está, por ejemplo, en las operadoras que tenemos aquí de telefonía en España. Vosotros si veis de repente unas letras en verde con un fondo azul, sabéis que es Telefónica. Si veis unas letras blancas con un fondo naranja, sabéis que es Orange. Si veis, por ejemplo, el rojo y el blanco, sabéis que es Vodafone. Es decir, intentar siempre ajustar el branding de vuestra empresa o de vuestra marca a lo que sería el tile que vais a utilizar. No utilizar imágenes demasiado sobrecargadas o con muchísimo texto, que sea lo más simple posible. Y en el caso de utilizar un fondo transparente, el icono siempre debería ser blanco. Ahí veis, por ejemplo, que esa fila de tiles que tenéis abajo del todo, que aparecen con colores, pues por ejemplo, la primera, pues el rojo apenas se ve, la segunda, el rosa apenas se ve, luego sucede lo mismo con el morado y con el rosa palo. Es decir, hay que intentar que no entren en conflicto las imágenes que utilizamos nosotros en nuestros iconos con lo que sería el color del tema que tengamos puesto en el teléfono. Porque si tenemos un fondo transparente dentro de esta imagen, el color por defecto de ese tile va a ser el que tengamos en el tema del teléfono. Así, por ejemplo, la penúltima línea, en la cual tenemos toda la iconografía en color blanco, con el fondo transparente y la letra en transparente, pues sería una forma correcta de poder hacer un tile para pantalla de inicio. Luego también hay que fijarse mucho en los splash screen. Primero, hay que cambiar siempre el que viene por defecto, que es el del relojito que veis ahí, y poner uno que sea vuestro, pero no hay que sobrecargarlo. Es decir, contamos con que a lo mejor esta pantalla de carga dura menos de un segundo, depende de qué tipo de aplicación tengamos entre manos. Puede llegar a durar hasta 10 segundos incluso. Entonces, si llenamos una pantalla de carga con demasiado texto, lo más probable es que el usuario ni siquiera se pueda detener a leer lo que aparece en esa pantalla, porque pasa tan rápido que ni siquiera lo va a notar. Entonces, una buena forma de que el usuario se quede siempre con un pequeño pantallazo de lo que ha pasado delante de sus ojos es pues metiendo directamente imágenes representativas y a lo mejor algún logotipo o algún texto muy conciso, nunca demasiado texto ni demasiadas imágenes, ¿vale? Sino algo que alguien solamente con verlo medio segundo o un segundo pueda recordar perfectamente qué es lo que ha visto. En cuanto a los botones y el teclado virtual que aparecen en pantalla, ese es SIP que veis ahora mismo ahí. Si por ejemplo, como veis ahí, yo tengo una pantalla en la cual necesito introducir un usuario y una contraseña y después tengo un botón de login y le tengo justo debajo de esas cajas de texto. El problema que tengo que es que cuando yo pincho en el text box se despliega el teclado y cualquier otro control que tengamos justo ahí abajo queda oculto por debajo, queda oculto debajo del teclado. Entonces, si arriba tengo que escribir un usuario y una contraseña y luego dar al botón de login, no voy a poder porque tendría que salir del teclado. Para ocultar el teclado, recordad que bastaría únicamente con pinchar fuera del textbox y ya se ocultaría automáticamente. Pero esto es muy incómodo. Entonces lo que nos recomiendan es que para aceptar o cancelar lo que estamos haciendo ahí en pantalla ahora mismo, pues estos botones de aceptación o cancel les pongamos en la barra de aplicaciones, en el application bar que tenéis justo debajo del teclado. Aquí tenéis, por ejemplo, otra pantalla, una pantalla de Singing, una pantalla en la que hacemos login, que también sucedería pues absolutamente lo mismo. Bien, en cuanto a los colores que metemos en pantalla, muchos de nosotros somos muy amigos de empezar a meter montones y montones de texto en pantalla. Estamos acostumbrados a hacer aplicaciones con grandes cantidades de información y no nos damos cuenta que en un dispositivo móvil, primero, lo más importante es que la información se vea de forma rápida, clara y resumida, porque es un teléfono y leer dentro de un teléfono pues es bastante complejo. No es lo mismo que leer en una pantalla o en un tablet. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar que la información que hay esté bien estructurada y que rápidamente sepamos dónde está. Y para ello, hay que intentar no despistar al usuario. Si, por ejemplo, llenamos nuestro texto de colores, el usuario no va a saber dónde fijarse, no vamos a saber dónde mirar, más que en aquellas cosas a lo mejor que estén en negrita o un poco resaltadas, pero si hacemos un uso excesivo de los colores vamos a despistar al usuario. Es por ello que se recomienda, siempre que utilicéis el color blanco por defecto para vuestros textos, o negro en el caso de que el fondo de la pantalla sea blanco,
y que únicamente utilicéis para destacar algún enlace o algún bloque de texto el color de acento que tenéis en vuestro teléfono. El color de acento es el color que seleccionéis vosotros en el tema del propio teléfono. ¿Vale? Si empezáis a poner un color de acento para un enlace y luego otro color para unos títulos y luego otro color para algo que viene entre comillas, es decir, al final vais a despistar al usuario y no va a saber dónde atender. Entonces intentad no utilizar más que dos o como mucho tres colores a la hora de mostrar texto en pantalla. En cuanto al targeting, vamos a tener un problema y es que las pantallas son pequeñas, van desde las 3,8 pulgadas hasta las 4,3 pulgadas y nos vamos a encontrar con que a veces si no hemos diseñado bien una aplicación, el hacer clic sobre un botón puede llegar a ser extremadamente complicado. O si ponemos dos botones demasiado juntos o dos checkbox uno al lado del otro, pues muchas veces no vamos a saber si estamos pinchando en uno o en otro, vamos a tener dificultad. Es por ello que hay que asegurarnos de que nosotros podemos pulsar en ese objetivo y que además el texto de ese objetivo va a ser legible. El tamaño de la fuente que nosotros vamos a utilizar siempre por defecto va a ser de 15 puntos de mínimo. Es decir, por debajo de 15 puntos el texto prácticamente no va a ser legible en muchas pantallas. Aunque tengáis un HD7 con una pantalla de 4,3 pulgadas, menos de 15 puntos de tamaño en una fuente es muy pequeño y muchos de nosotros no vamos a poder leer con facilidad el texto. En cuanto a los botones, ahí os habla del índice de dificultad de adquisición de objetivo, que es básicamente cuánto de difícil es pinchar en un botón o mover una lista hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo sea el área sobre el cual yo puedo presionar. Y es que realmente el tamaño de estas áreas importa. Por ejemplo, ahí tenéis que en un teclado numérico, pues lo normal es que el área sobre el cual yo puedo pulsar para pinchar en un número pues sea de 9 milímetros cuadrados. ¿Vale? Igual que para un checkbox, igual que para un botón o un radio button. Es decir, hay que dejar siempre un área sobre el cual yo puedo presionar sin ningún problema con mi dedo, de tal forma que cuando pinche me voy a asegurar de que siempre he hecho clic sobre él. Muchas veces nos pasa que creamos a lo mejor una ristra de botones o un checkbox demasiado estrecho y es difícilmente clicable con el dedo, es decir, no podemos hacer clic sobre él y tenemos que obligar al usuario a hacerlo varias veces o a apuntar con el dedo sobre la pantalla con la técnica del aguilucho. Pues bien, en este caso pues habría que dejar un área, un margen sobre el cual yo puedo presionar. Por ejemplo, pues si es un conjunto de botones, como puede ser por ejemplo una imagen y dos bloques de texto, pues lo metemos dentro de un canvas. Este canvas hacemos un poquito más grande de lo normal y el evento lo efectuamos sobre ese canvas directamente. ¿Vale? Pues sería una forma de hacerlo. Luego también nos recomiendan que dejemos siempre un margen, un espacio entre cada uno de los controles de mínimo 2 milímetros de separación para que no haya conflicto entre uno y otro y no tengamos problemas a la hora de hacer clic sobre ellos. Luego, habría que intentar siempre devolver un feedback. Es decir, por desgracia, cuando nosotros tenemos el teléfono en mute y no se escucha ningún sonido, no sabemos si nosotros hemos hecho clic o no sobre un botón o sobre una imagen o sobre un control de descargas. Es decir, tenemos que dar al usuario la sensación de que realmente lo que ha hecho ha tenido una reacción, una acción y reacción. Para ello, se puede recurrir a varias técnicas. La primera y más sencilla de todas es la de agregar directamente un sonido sobre algún botón. Entonces, de esta forma que cuando lo pincho, pues suena un sonido. En Silverlight, con Expression Blend es bastante fácil. Por ejemplo, voy a abrir la aplicación que teníamos antes. Yo puedo agregar aquí un botón en mitad de la pantalla y puedo decir que cuando pincho sobre él que automáticamente pues que suene un sonido. La forma rápida de hacerla como sería, pues tendríamos que ir aquí arriba a una pestaña que es la pestaña de Assets y aquí dentro buscaríamos la categoría de comportamientos, Behaviors, ¿vale? Bien, estos behaviors que iremos viendo conforme vayamos pasando lección a lección, pues normalmente lo que hacen es alterar el comportamiento básico de un control, ¿vale? Cuando surge un evento sobre él o cuando pinchamos sobre él, como es el caso del botón. Pues bien, aquí tenemos uno que es el Place on Action, en el cual yo si arrastro este Place on Action dentro del botón, lo que va a ocurrir es que si os fijáis el botón ha adquirido este behavior y este behavior que tenemos aquí, si pinchamos sobre él y vamos a la ventana de propiedades,
vemos cómo lo que va a pasar es que se va a lanzar un trigger, un desencadenador, a raíz del evento click de este botón, y que lo que va a hacer es reproducir un sonido que yo voy a introducir aquí en este source con un volumen determinado. Vale, entonces bastaría únicamente con que en este source yo tuviera aquí un sonido dentro de mi proyecto, un MP3 u otro tipo de fichero de sonido, y automáticamente al pinchar sobre el botón reproduciría ese sonido. ¿Vale? Esa sería una forma en la cual yo puedo devolver un comportamiento perdón, devolver una respuesta al usuario. Esa sería una forma de hacerlo. Sin embargo, si tenemos el teléfono en mute y no se escucha ningún sonido, tenemos que dar una respuesta. Otra respuesta sería, por ejemplo, utilizar el vibrador. Ya sabéis que tenéis una clase Vibrate Controller, que es que pertenece a las APIs de Windows Phone 7, en la cual podéis hacer, por ejemplo, que cuando pinchéis en un botón que la PDA vibre durante medio segundo, ¿vale? O durante un segundo. Eso también se podría hacer. O tenemos una mucho más fácil, que es hacer que, por ejemplo, cuando pinchemos sobre el botón, que el botón se hunda directamente sobre la pantalla, como que hemos presionado sobre él y al levantarlo se levante el botón de nuevo. Esto se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, yo si voy aquí al Expression Blend, aunque es algo que veremos en el tema de animaciones, yo puedo modificar, por ejemplo, el render transform de este control, diciendo que, fijaros, si voy aquí a transformación, puedo decir, por ejemplo, que cuando pinche sobre él, pues que el botón se haga un poquito más pequeño, por ejemplo 0.8 y 0.8. 0,8, 0,8, ¿vale? Que el botón se hiciera un poquito más pequeño y que cuando yo soltara, pues que se hiciera un poquito más grande de nuevo otra vez. ¿Vale? Esto así se haría de forma manual. Rápidamente, para que veáis cómo se podría hacer, sería editando la plantilla de este botón. Editaríamos una copia de la plantilla de este botón y en sus estados, pues yo podría decir que cuando esté normal, que el botón se encuentra aquí, y que cuando esté presionado, pues que este botón, por ejemplo, pues fuera un poquito más pequeño. ¿Vale? O incluso se podría hacer, perdonad, sobre el grid, ahí está, 0,8 y 0,8. ¿Vale? O incluso a lo mejor que estuviera ligeramente girado un poquito hacia un lado, ¿vale? Y además que estuviera proyectado un poquito sobre el eje Y. Vamos a poner, por ejemplo, así. ¿Vale? De forma que normal estaría así y cuando estuviera presionado estaría así. Vale, pues esto, por ejemplo, se podría hacer fácilmente. Incluso podemos añadir una transición de un segundo, o por ejemplo aquí de un segundo también en Prest. Vale, pues para que veáis simplemente cómo quedaría esto, si voy de nuevo al Expression Blend y ejecuto la aplicación, básicamente lo que quería mostraros es qué sucede cuando yo hago clic sobre un botón. Si lo hago normalmente, pues se pondría en blanco, soltaría y no pasaría nada. Eso sería un efecto de dar un feedback, ¿vale? Al usuario o añadiendo un sonido, pero en este caso lo que voy a hacer simplemente es hundir el botón sobre la pantalla. De forma que yo tengo un botón y cuando le presiono, pues el botón va hacia atrás y cuando suelto vuelve hacia adelante. ¿Vale? Bien, estas son algunas de las cosas que veremos cuando veamos el capítulo sobre animaciones y comportamientos, ¿vale? Bueno, pues este tipo de feedbacks tenemos que darlos. También tenéis otra opción, una tercera opción, que es utilizar un componente que se llama Tilt, que tenéis en el toolkit de Silverlight que tenéis en Codeplex. Haremos referencia a esto en el último capítulo del temario. Y por último, una indicación de progreso. Siempre hay que indicar al usuario, mediante una barra de progreso determinada o indeterminada, que se está ejecutando una operación que va a llevar un tiempo, ¿vale? Siempre hay que avisarle, nunca se le puede dejar al usuario esperando o interpretando que a lo mejor la aplicación se ha colgado o se ha ralentizado. La forma rápida de hacerlo, pues básicamente sería buscar aquí un progress bar. Este progress bar lo añadimos a la aplicación, ¿vale? Y en sus propiedades comunes vemos cómo tiene un máximo, tiene un mínimo, tiene un valor, por ejemplo 50, ¿vale? Se puede modificar también la apariencia de este progress bar, podría ser, por ejemplo, amarillento. Y luego puede ser determinado o indeterminado. Si os fijáis, lo tenéis aquí como is indeterminate. Y lo único que haría sería pues poner una serie de puntitos en pantalla como veis ahí ahora mismo o ponerlo con una línea
especificando cuánto de carga o progreso lleva ahora mismo el Progress Bar. El Progress Bar es totalmente síncrono. Significa que si yo estoy, por ejemplo, lanzando una petición a una página web o estoy, por ejemplo, ejecutando una función matemática o algo complejo, acceso a datos, etcétera, y lanzo una barra de progreso indeterminada, como es en este caso, puede que esta barra de progreso no vaya en tiempo real, sino que se ralentice y se pare de vez en cuando. Eso es porque utiliza el mismo hilo de ejecución que el compositor de Silverlight y por lo tanto no está en un hilo de ejecución específico para él. Hay un control que es el Progress Bar asíncrono, que también se encuentra dentro del toolkit de Silverlight de Codeplex, que permite agregar este tipo de Progress Bar de tal forma que pase lo que pase en el dispositivo, que tenga la carga que tenga, nunca va a ralentizarse esta barra de progreso, porque va en otro hilo de ejecución separado. Bien, pues bastaría con mostrar directamente este Progress Bar indeterminado y luego simplemente cuando haya terminado la carga o el acceso a esa web o lo que sea, esa operación que lleve tanto tiempo, pues simplemente lo ocultamos o lo colapsamos o lo quitamos o como vosotros queráis, pero dejamos de mostrarlo directamente en pantalla. Bien, para ir terminando, en cuanto a los pivot y los panoramas, os hemos recomendado que las aplicaciones de tipo panorama tengan un máximo de 4 o 5 panorama items, que no tenga más. Normalmente se utilizan siempre como aplicaciones que van a representar a nuestra empresa o como si fuera la portada de un magazine o de un producto que queremos presentar. Son más meramente aplicaciones informativas que se encargan de juntar múltiples fuentes de información dentro de un mismo sitio, ¿vale? Lo que entendemos nosotros como un hub o un concentrador de información. Ocasionalmente suele ser dinámico el contenido, pero suele que ser casi siempre estático. Suelen ser unos menús ya definidos. Esto, por ejemplo, si insertamos en alguno de estos panorama ítem, pues algún lector de RSS o, por ejemplo, algún visor de imágenes o de vídeos en tiempo real. Los pivot normalmente pueden tener hasta 6, 7 categorías o páginas en este caso. Hay que intentar que no sean más de 4, ¿vale? Aunque es un control, el control pivot que puede cargar de forma dinámica cada una de las páginas o pivot item que tiene el control pivot, pero hay que intentar que no sea demasiado largo, sobre todo por el tema de que nos podemos perder navegando dentro de la aplicación. Demasiados elementos pivot pueden cansar al usuario. Normalmente con 4 pues suele ser una buena recomendación para hacer una aplicación de tipo pivot. Bien, ya para ir terminando, los controles que podemos agregar, por ejemplo, en un panorama o en un pivot. Hay que intentar que no entren en conflicto con los gestos por defecto que soporta esa página. Por ejemplo, si utilizamos un toggle switch, como tenéis ahí, un interruptor que se puede pulsar dando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, esto entra en conflicto con la propia navegación del panorama, que es pinchar sobre la pantalla y desplazarlo hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, muchas veces puede provocar que el usuario sea incapaz de pinchar sobre ese botón. Lo mismo pasa con la barra, con el slider que tenemos ahí, ¿vale? Con este trackpad que tenéis en pantalla, o por ejemplo si insertamos un control de mapas de Bing en el cual yo necesito los dos dedos, por ejemplo, para aumentar el zoom sobre el mapa o para alejarlo. En ese caso también puedo llegar a tener problemas de gestos dentro de un panorama o dentro de un control pivot, así que hay que intentar evitarlo siempre a toda costa. El switch, por ejemplo, lo podéis cambiar perfectamente por un checkbox, ¿vale? Y el slider pues por controles similares. Y el grid, y ya con esto termino, se recomienda encarecidamente que utilicéis alineación a la izquierda, ¿vale? O alineación a la derecha, pero que esté alineado el texto. En este caso os recomiendan que sea de 24 píxeles el margen mínimo que tenéis que tener con vuestro texto hacia la parte izquierda de la pantalla. ¿Vale? E intentad siempre que todo el texto que tengáis, como veis por ejemplo ahí de la forma incorrecta, que esté siempre alineado, los títulos con los subtítulos y con las diferentes divisiones de cada una de las secciones. ¿Vale? Esto es muy importante porque sí que os pueden llegar en Marketplace a daros un tirón de orejas y deciros que estaría bien como recomendación que alinearas todos vuestros textos y los pongáis siempre en un margen. Nunca lo pongáis pegado a la izquierda del todo de la pantalla, ¿vale? Porque puede llevar a que no se lea bien el texto o que, por ejemplo, sea algo ilegible.
Vale, pues estas son algunas de las recomendaciones, como os decía, que me gustaría que aplicarais a la hora de desarrollar vuestras aplicaciones para Windows Phone 7 y sobre todo también acordaros del tema de cómo generar esos tiles para la pantalla de inicio y para la pantalla de aplicaciones. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.